todos contentos, digamos. Tú no me retienes y yo tengo una chamba y ya está. Por supuesto, no tenían estabilidad laboral. Se les podía votar en cualquier momento. Y de hecho ha sucedido así. Y eso le parecía muy bien, dicho sea de paso, a la administración pública, porque era personal, digamos, flotante, sin ninguna estabilidad. Hoy vamos a ver los beneficios que tienen en este nuevo régimen que no se ha aprobado todavía. Muy bien. ¿Estabilidad laboral? La tienen, pero en términos relativos. Es decir, el trabajador CAS puede ser despedido sin justa causa y lamentablemente no tiene derecho a la reposición en el empleo como la tendría, por ejemplo, un 276 o un 728, si es un trabajador de planta, no de confianza ni de dirección. ¿No tiene reposición? No tiene reposición, únicamente tienen una indemnización por despido que en el mejor de los casos va a llegar a 3 sueldos el día que este proyecto aprobado se concrete en ley. Antes eran 2 sueldos. Ok. Para hacer una comparación con el régimen laboral privado, en el régimen laboral privado tienes 1,5 por cada año de servicios. Con el tope de 12 sueldos. Con el tope de 12 sueldos. Así es. O sea, la cuarta parte de lo que tiene un 728. Así es. Y el 276, un régimen público, tiene reposición. Tiene reposición, pero no tiene indemnización por despido, doctor. Así es, así es. O sea, pero que ahí solamente te queda trabajar, pero no hay ningún incentivo para decir, bueno, cómprame la renuncia y me voy. Claro. Lo cual no deja de ser importante, doctor, porque hay un problema de corrupción en el Estado. Es decir, si yo soy una persona que sé que me voy a ir a otro trabajo menor, le digo a mi empleador, Estado, despídeme, ¿ya? Y me tienes que pagar la indemnización por despido. Y yo te doy tu alita, tu parte, no te preocupes, todos sacamos algo. Como el empleador no es el propietario de la empresa, sino el administrador de un bien público, está perfectamente tentado a efectuar el despido y pagar la indemnización por despido. Asunto que ha pasado, ojo, bastante en la administración pública, en aquellas entidades que tienen régimen laboral privado. ¿Cómo evitar el problema de la corrupción que se abre ahora para los CAS? Claro, yo creo que en todo caso debería caminarse hacia lo que el proyecto de ley plantea como meta de mediano plazo, ¿no? Que es un régimen de servicio civil que comprenda a todos los trabajadores administrativos del Estado. Uy, doctor, yo estoy persiguiendo eso desde el año, le voy a decir, 93, 94, más o menos. Sí, esa es una discusión que tiene décadas, ¿no? Lo que ocurre es que, en buena cuenta, en el Estado... ¿Cómo será de viejo que la ley que rige hoy, para que tengan una idea los televidentes, el régimen laboral del Estado es de la época de Belaúnde? Claro, el año 84, la 276. De la época de Belaúnde, el 276. Sí. O sea, es viejísimo. Que fue la última ley de carrera administrativa del Estado, ¿no? Se ha podido hacer otra. Sí. Pero eso ha generado pues que surjan una serie de regímenes laborales y tenemos más de 30 en el Estado hoy en día, ¿no? Claro. Entonces pasa algo paradójico por completo, que es que en una entidad pública acostumbrada a prácticas públicas laborales se procesa administrativamente un 728 o hasta un CAS, erróneamente, ¿no? Claro. Eso lo ve el Tribunal de Servicio Civil a la hora que tiene que resolver los casos. Claro. Lo que pasa es que las personas, para que el público lo entienda, que tienen el régimen laboral del Estado, de la carrera pública, si cometen una falta tienen un régimen de proceso administrativo. El que está contratado para régimen laboral privado no tiene que pasar por un proceso administrativo. El CAS tampoco. Claro, así es. Bueno, vamos a los otros derechos. La ley elimina de forma progresiva el CAS. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que van a pasar cómo? ¿Qué es lo que preocupa? ¿Se van a contratar a los 180.000? No, yo creo que lo que va a ocurrir es que a partir del 2013 se eliminará poco a poco el régimen CAS, en la medida que las leyes anuales de presupuesto establezcan cuántas plazas presupuestadas y vacantes se ofertarán para concursos públicos, a los cuales podrán postular los CAS y también cualquier tercero, cualquier ciudadano nacional. De modo tal que no es que los CAS tengan garantizado que pasen a planilla automáticamente por el hecho de que han venido trabajando en el Estado de manera subordinada. Claro, eso ha tenido dos reacciones. Una, la positiva, que dice muy bien, porque no se puede contratar a las personas sin concurso, meritocracia, etcétera. Y otra que dice, oigan, no sean abusivos. Esta gente que tiene 5, 6, 10 años trabajando para el Estado. Claro. Y ahora recién te das cuenta que necesita concurso. Claro, así es. ¿Cómo se va a manejar eso? Yo creo que se ha dejado de lado en el proyecto de ley aprobado un aspecto bien importante del proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Que decía que el CAS iba al concurso público a enfrentar a otros competidores de la calle con un puntaje adicional, una bonificación por su tiempo de servicio como CAS o SNP inclusive, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien dices, si es que es un trabajador que ya fue contratado inclusive como SNP antes del 2008 y luego como CAS,
evidentemente ha demostrado que no es un trabajador que ingresó por favoritismo político, porque ha pasado 2 o 3 gobiernos en esos años. Y no solamente eso, sino que ha sobrevivido dentro de la administración pública, ganando una MUNI sin ningún derecho. Y es necesario seguramente para la función pública. Por alguna pública, razón. ¿no? Así es. Ahora, va a haber concurso. Una vez que pasa el sistema, ¿ya se le van a reconocer todos los derechos o no todos? Lo que ocurre es que este concurso debería llevar a un nombramiento ya en el marco del nuevo régimen de servicio civil. En otras palabras, el proyecto de ley de servicio civil debería correr en paralelo este año para que se llegue, cosa que por lo que enseña la historia podría ser utópico, para que se llegue a el primer concurso público para contratar CAS en la planilla del Estado, reitero, compitiendo con cualquier ciudadano, y que ingresen esos trabajadores al nuevo régimen del servicio civil. Ya, muy bien. ¿Y por qué no se contratan con el 276 y se acabó? Es una posibilidad, si es que seguramente para ese momento no está listo el régimen de servicio civil. El problema es que durante 20 años la ley del presupuesto ha prohibido nombrar. Es decir, si se hubiera cumplido en estricto, el Estado peruano tendría en este momento 118.000 o 188.000 trabajadores menos, porque estaban prohibidos de entrar, prohibidos, con lo cual todos los servicios públicos hubieran colapsado. Por lo demás, recordemos que en las últimas leyes anuales de presupuesto se han previsto incorporaciones de médicos. Claro, al MINSA, enfermeras. Correcto. Siempre hay normas de excepción. Se prohíbe toda contratación, nombramiento, pago de horas extras. Es una cláusula de cajón. Claro. Y luego vienen las excepciones. Contrátense a las, no sé, pues, enfermeras, obstetrices, a los médicos, porque claro. Que estaban por locación de servicios y que han pasado a ser 276, al igual que los profesores del magisterio. Exactamente. ¿No? Entonces tenemos ya ejemplos. Porque era un escándalo, pues. Evidente, era un escándalo. Sí. Ahora, hay en este momento varios temores. La primera es que los despidos sean masivos. O sea, hay gente que dice, ya han despedido 40.000 trabajadores CAS en lo que va de este gobierno. ¿Eso es verdad? Bueno, los trabajadores CAS tienen contrato vigente hasta fin de año en el mejor de los casos, ¿no? Y evidentemente, como no va a desaparecer plenamente el régimen en el 2013, entonces probablemente muchos queden en el camino antes de siquiera convocarse al primer concurso público de méritos. Pero lo cierto es que el CAS es un contingente de trabajadores necesarios en el Estado. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Así es. En la administración pública central, regional y municipal tenemos el 47% de la población en CAS. Claro. Entonces, evidentemente, hay trabajo que cubrir. Y los CAS van a ser necesarios. Así es, ¿no? el CAS no está en el magisterio, no está en las Fuerzas Armadas, no está en la Policía Nacional. Así es. Y no está en el sistema de salud pública. En algunos casos sí, pero no es mayoritario. Correcto. Está en el resto de la administración. Así es. Y es mayoritario en los ministerios, sobre todo en la sede central, es mayoritario. Así es. Entonces hay una carga de trabajo que tiene que ser atendida. Y va a ser atendida por CAS, que además van a poder permanecer de repente indefinidamente como CAS en el tiempo, porque el proyecto de ley tampoco le pone un límite temporal de existencia. Ah, qué bonito. Habla de un régimen transitorio, pero no dice hasta qué año va a estar vigente. Claro, eso puede durar 100 años en el Perú. Así es. No hay nada más permanente que lo transitorio. Ahora, el servicio, el trabajador de servicios no personales no tenía nada. ¿Cuáles son los derechos administrativos que tiene el CAS? Bueno, el CAS, por ejemplo, tiene la jornada máxima semanal, 48 horas. Bueno. Ahora, con este proyecto de ley aprobado, tiene 1 hora de refrigerio por lo menos, ¿de acuerdo? Si es que aplicamos la pauta del régimen privado, 45 minutos. Tiene derecho también a vacaciones, antes 15 días, ahora 30, ¿no? Tiene derecho, por ejemplo, a una licencia por paternidad o por maternidad. Tiene derecho a un certificado de trabajo cuando se vaya. Tiene derecho a una cosa que sí no tienen derecho otros trabajadores. Por ejemplo, al hecho de que si mi subsidio por enfermedad o por maternidad es un subsidio menor a mi remuneración, la diferencia para llegar a mi remuneración la cubre la entidad pública. Es una cosa curiosa que no tiene, por ejemplo, como derecho un trabajador del régimen 728, ¿no? Ya, pero sí la tienen ellos. La tienen ellos, ¿no? Solo los del CAS. Solo los del CAS. Seguramente cuando diseñaron la ley del CAS lo añadieron. Sí, probablemente, ¿no? Y tienen además ahora la gran novedad del aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, ¿no? A partir de este proyecto de ley. Cuando se concrete en ley, podría ya en julio, si es que la ley se promulga antes. Ese es el tema. Aún cuando no se haya convocado el concurso público, lo que les está dando la ley como un adelanto son los aguinaldos. Claro. Ahora, ¿el aguinaldo cuál? ¿El del 728 o el del 276? El del 276, lamentablemente, para los CAS. O sea, 300 soles por julio y 300 por diciembre. Porque como todos ustedes saben, los que nos están siguiendo, el régimen laboral privado reconoce un sueldo completo en julio y un sueldo completo en diciembre. Así es. Pero para el régimen laboral público son normalmente 200 o 300 soles. Lo que establece la ley de presupuesto. Exactamente. El monto lo fija por decreto supremo el Ministerio de Economía y Finanzas. La ley de presupuesto. O la ley de presupuesto, 300 soles.
300 soles, usted puede ganar 2.000 soles, puede ganar 1.500 soles, no, le van a dar 300 soles. El CAS puede ganar hasta 15.000 soles, según la ley de presupuesto. Hasta 15.000. Con lo cual va a recibir 300 soles únicamente en julio y diciembre. O sea, ¿no? Que no es que veas qué bárbaro, qué tal gancho tampoco, ¿no? No, además no tiene derecho a CTS, ni tampoco a utilidades, ¿no? Si cupiera la posibilidad de que hubiera CAS en empresas del Estado, tendrían derecho a utilidades, ¿no? Pero no cabe esa posibilidad. No cabe esa posibilidad. Entonces, esto es más parecido al 276 que al 728. Sí, digamos, el CAS no tiene CTS, la 728, perdón, el 276 tiene CTS al final de la relación laboral, pero por un monto pues bajísimo, ¿no? La CTS del régimen laboral público es una broma, porque te pagan de acuerdo a la remuneración principal. Así es. Y en la planilla del Estado la remuneración principal se quedó congelada en el año, qué sé yo, 90 y es un sol. No, más o menos, o 2 soles. Y eso lo multiplicas por 20 años de servicio, te dan tus 40 soles y te vas a tu casa. Claro, prácticamente simbólico, ¿no? Es simbólico, completamente no hay CTS. Ese derecho se eliminó, esa es la verdad. Y se creó este sistema. Y aún hay gente que se sorprende, dice, pero ¿por qué le dan 40 soles después de 30 años de servicio? Porque no hay CTS, pues, en el Estado. Claro, y eso también genera que el CAFAE sea un mecanismo de equilibramiento de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Pero el CAS no tiene CAFAE. No tiene CAFAE. Eso es lo único que falta. Cualquier día aparece el CAS con CAFAE también, ¿eh? Bueno, tienen derecho a sindicalizarse, ¿no? Y hay CAS sindicalizados, ¿no? El derecho a sindicalización es correcto, pero digamos, el CAFAE es otro mecanismo completamente informal de mejora de remuneraciones al margen de la ley de presupuesto. Claro. Es más o menos escandaloso también. Un elemento importante también a considerar, Rosa María, es que el hecho de que este proyecto de ley no incorpore en planilla al CAS, pese a que ya es un régimen laboral especial. Siguen siendo trabajadores de 4ª categoría y por ende van a emitir recibos de honorarios. Tienen todos los derechos laborales, pero digamos no se les reconoce lo más importante, que es la inclusión en planilla, ¿no? Ya sé, pero ¿quién ha hecho esto, por favor? Es un contrasentido, evidentemente, ¿no? Para cualquier laboralista no tiene... Pero no es un disparate completo. Para nuestro público que de repente no nos sigue, el régimen laboral de 4ª categoría es el trabajo independiente. Así es. Independiente. Un abogado, un médico emite un recibo por honorarios profesionales porque trabaja de manera independiente. No hay subordinación, no hay horario de trabajo. Acá hay todo. ¿Cómo va a ser independiente eso? Claro, absolutamente, ¿no? Tiene un horario, además le fija horario de 8 horas diarias, ¿no? Jornada de trabajo. Así es. Y les dice que tienen que emitir o recibo de honorarios como trabajador independiente. Y cumplir un tiempo de refrigerio, ¿no? Pero eso es inconstitucional, ¿no? No tiene lógica, evidentemente, ¿no? No, es más que no tenga lógica. Yo creo que viola la Constitución. Otro aspecto importante también es el hecho de que este proyecto de ley dice que los CAS tienen que sujetarse, cosa que no decía la ley anteriormente, a los topes de los ingresos mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo desarrollo como CAS funciones de un asesor o de un director de ministerio y gano más que un asesor o director de ministerio, de repente, una vez que entre en vigencia la ley, me bajan el sueldo para equipararme con ese trabajador en su respectiva escala salarial. ¿Hay CAS que son directores nacionales? Con este proyecto de ley no podrían ser directores nacionales. ¿Pero ¿no? hay actualmente CAS director nacional? No hay CAS que yo sepa. Lo que hay es sí secretarios técnicos de comisiones, por ejemplo, de alto nivel eventualmente, o algunos otros cargos nombrados por resolución ministerial, inclusive Suprema, que sí son contratados vía CAS, ¿no? Procuradores ad hoc, por ejemplo, ¿no? Pero no conozco que órganos de línea sean ocupados por CAS. Ya sería el colmo. Sí hay directores generales, en algunos ministerios que son contratados vía CAS, ¿no? Lamentablemente. ¿Perdón? Sí. En efecto hay un desorden tremendo en esta forma de contratación. Porque además el 276 permite la contratación, divide a los trabajadores entre nombrados y contratados. Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, si queremos un director general de ministerio con cierto nivel profesional, si le ofrecemos el sueldo de la planilla 276, evidentemente no vamos a lograr un buen candidato. Así es. Entonces lo metemos vía CAS, ¿no? Para mejorar la remuneración. Básicamente, ¿no? Como en un momento anterior se trabajaba mucho con los fondos de Naciones Unidas, por PNUD, por Fondo de Apoyo Gerencial. Así es, ¿no? Pero el Fondo de Apoyo Gerencial